Hola, ¿qué tal estás? De verdad que espero que estés muy bien. Hoy hablaremos de algo que a mí me resulta de lo más interesante, la mitología griega. Si escuchaste el audio en el que hablaba de los animales mitológicos, ya sabrás que son seres fantásticos, absolutamente extraordinarios, que se inventaron hace muchísimo tiempo. Sin embargo, todos esos seres extraordinarios proceden a su vez de otras historias. El conjunto de esas historias componen la mitología de un lugar. Pongamos el ejemplo de Pegaso. ¿Lo recuerdas? El caballo alado, del cual hablamos en aquel audio. Pues ese. Cuenta la leyenda que Perseo, hijo del dios Zeus, mató a Medusa cortándole la cabeza. Medusa era otro ser mitológico que convertía en piedra a todo aquel que miraba. Pues del cuello de Medusa nació el caballo Pegaso. Luego se hizo amigo de un tipo llamado Belerofonte y tuvieron muchas aventuras, y así sigue la historia. Sí, ya sé que suena un poco disparatado, pero así es la mitología. Historias muy divertidas, pero absolutamente extraordinarias. Hagamos primero unas respiraciones y hablaremos de la mitología griega. Vamos allá. Toma aire por la nariz. Inspira todo el aire que puedas. Cuentas mentalmente hasta 3 con el aire dentro. 1, 2, 3. Y luego lo sueltas despacito. Cuando hayas soltado todo el aire, repítelo. Toma aire de nuevo por la nariz. Cuentas hasta 3, 1, 2, 3, y lo sueltas muy despacio. Lo hacemos otra vez. Inspira, llénate de aire, cuenta hasta 3, y luego suéltalo lentamente. Última vez, toma aire, cuenta y échalo, despacio, sin prisas. A partir de ahora ya puedes respirar normalmente, como siempre lo haces. Pegaso, Perseo, Zeus, Medusa, Belerofonte son solo algunos personajes que aparecen en la mitología griega. Aunque los griegos no eran los únicos que tenían mitología. Los antiguos romanos tenían la suya propia, los chinos también, los aztecas, los mayas, los egipcios, los nórdicos. En la antigüedad, cada cultura tenía su propia mitología. La pregunta que tal vez te hagas es ¿para qué inventaron los antiguos todas esas historias y relatos? Pues en realidad lo hicieron para explicar ni más ni menos que la naturaleza. Por medio de esas historias explicaban el origen del mundo, del universo, de las personas y animales, y naturalmente también el origen de los dioses. Piensa que por aquella época no se sabía mucho de ciencia, ni de arqueología, ni de astronomía, ni de geología. En realidad no sabían ni una papa de casi nada. Por eso se inventaron estas historias fantásticas para explicar lo que hoy sí es capaz de explicar la ciencia. Grecia es un país europeo y fue precisamente allí donde se crearon los Juegos Olímpicos hace más de 2700 años, un montón de tiempo. Resulta que se celebraban en una ciudad griega llamada Olimpia, de ahí el nombre de Olimpiadas. Pues bien, los Juegos Olímpicos comenzaron a celebrarse en honor al dios Zeus. ¿Que quién era Zeus? Nada menos que el rey de los dioses. Verás, los antiguos griegos no creían en un solo dios, sino en muchos. En realidad, tenían dioses para prácticamente todo. Por ejemplo, tenían el dios de la guerra, el dios de las cosechas, el dios del sol, el dios del fuego, el dios del mar, el dios del inframundo,
que era algo así como el lugar donde iban las almas de las personas que morían. Pero también tenían la diosa de la belleza y del amor, la diosa de la sabiduría, de la tierra, de la cacería. Tenían incluso un dios del vino y hasta un mensajero que se dedicaba a llevar recados de un sitio a otro y que también era dios, por supuesto. Y el rey de todos ellos era Zeus. Pues bien, la mitología griega cuenta la historia de todos estos dioses, historias en las que además salen multitud de seres mitológicos como Pegaso o Medusa y de héroes como Perseo o Belerofonte. Pues bien, resulta que la montaña más alta de Grecia se llama el Monte Olimpo y según la mitología griega era en la cima de esa montaña donde vivían los dioses. Por eso le pusieron a la ciudad el nombre de Olimpia. Pero no todos los dioses vivían en el Olimpo, solo los más importantes, a los que ellos llamaban dioses del Olimpo o dioses olímpicos, unos 12 en total. No obstante, es importante saber que los dioses en los que creían los antiguos griegos no se parecen ni remotamente al dios en el que creemos hoy. Para los griegos, casi la única diferencia entre un dios y un hombre, o una diosa y una mujer, eran sus poderes. Por lo demás eran casi iguales, es decir, que no solo tenían aspecto humano, sino que también se comportaban como humanos. Mentían, discutían, se traicionaban, incluso se peleaban entre ellos. Sentían celos, envidia, amor, odio, enojo, alegría. Se casaban, tenían hijos, incluso a veces tenían hijos con humanos, como es el caso de Perseo, que en efecto era hijo del dios Zeus, pero su madre era Danae, una mujer normal. A esos hijos nacidos de un dios y una humana los llamaban semidioses, es decir, mitad dios, mitad humano. Resumiendo, los dioses griegos sentían y actuaban más o menos lo mismo que las personas, a veces bien y a veces mal, solo que ellos lo hacían en su casa, es decir, en el Olimpo. Como sabes, ahí vivía Zeus, el rey de los dioses, pero también era el dios del cielo y era el dueño del rayo. Sí, de esos que caen cuando hay tormentas, pues de esos. Verás, en aquella época, cuando caían rayos y truenos, porque había una tormenta, los griegos pensaban que era obra de Zeus. Claro, como no sabían nada de meteorología, que es la ciencia que estudia el clima, pensaban que aquello brillante que aparecía en el cielo con un gran estruendo debía ser obra de un dios. Aunque el rayo era en realidad una poderosa arma capaz de destruir montañas enteras. Según la leyenda, el rayo fue creado por los cíclopes, gigantes de un solo ojo, y se lo regalaron a Zeus porque los ayudó a escapar de un lugar que llamaban el Tártaro, que era algo así como una prisión que estaba en el inframundo. Luego Zeus utilizó el rayo para matar al titán Cronos, que además era su padre, y por lo visto bastante malvado. Menudo desbarajuste, ¿verdad? Pero como te dije, en el Olimpo vivían más dioses. Por ejemplo, tenemos a Hera, la esposa de Zeus, diosa de la familia y del matrimonio. Tenemos a Ares, el dios de la guerra, a Hefesto, el dios del fuego y de la forja, a Hermes, el mensajero de los dioses y dios del comercio. Y por cierto, según cuenta la leyenda, parece ser que era bastante liante. Tenemos a Apolo, dios del sol, a Artemisa, diosa de la luna y de la cacería, a Atenea, diosa de la sabiduría, a Afrodita, la diosa de la belleza y del amor, Deméter, diosa de la agricultura, Hestia, diosa del hogar. Y naturalmente no podemos olvidarnos de hablar de los hermanos de Zeus, el gran dios Poseidón,
dios de los mares y océanos y creador de los terremotos, y Hades, dios del inframundo. Claro que este último, como era dios del inframundo, no vivía en el Olimpo, sino en el inframundo, un lugar bastante horrible, tengo entendido. Probablemente todo esto te parezca un poco lioso, pero bueno, así es la mitología. A la mitología griega puedes imaginarla como un conjunto de novelas en las que aparecen cientos y cientos de personajes de todo tipo, y en ellas se narran las aventuras de los dioses, de los semidioses, de héroes, y salen gigantes, monstruos, titanes, demonios y un montón de animales mitológicos, tales como Pegaso, o el león de Nemea, o las sirenas, o los centauros, mitad hombre, mitad caballo, o las arpías, con cuerpo de pájaro y cara de mujer, o las quimeras, una mezcla de león, de serpiente y de cabra, que además escupía fuego. Me pregunto yo, ¿a quién se le ocurriría algo así? La verdad es que el tema de hoy es tan extenso que si fuera a contártelo todo en un audio, ese audio duraría al menos un año. Madre mía, un año de audio. Menuda locura. Sin embargo, no quiero despedirme sin contarte, aunque sea una de las historias. De hecho, uno de los mitos más conocidos y para mí de los más bonitos. ¿Te apetece escucharlo? Como te dije antes, la finalidad de la mitología era explicar las cosas de la naturaleza. Pues bien, con esta narración, los griegos pretendían explicar cómo aparecieron todos los males del mundo. Ya sabes, enfermedades, hambrunas, pero también cómo apareció la esperanza. Se llama el mito de Pandora. Algo que no te dije antes es que varios de los dioses que nombré antes eran hijos de Zeus. Pues bien, Zeus le dijo a su hijo Hefesto que creara a la primera mujer del mundo. Entonces Hefesto creó a Pandora, una mujer muy bella. Zeus hizo que Pandora se casara con un tipo de nombre bastante raro, Epimeteo. Entonces Zeus le dio una caja a Pandora para que se la entregara a su marido, pero eso sí, le dijo que nunca la abriera. Pero Pandora, que era bastante curiosa, la abrió para ver qué había en su interior. ¿Ya que no sabes lo que había en la caja? Pues precisamente todos los males del mundo, que salieron de la caja extendiéndose por todos lados. Al ver esto, Pandora se asustó muchísimo y cerró rápidamente la caja. Pero todos los males del mundo ya habían salido, dejando dentro de la caja solo una cosa: la esperanza. A partir de ese momento, Pandora se dedicó a ir por el mundo ofreciendo a las personas lo único que le quedaba: esperanza. Bonito, ¿verdad? Naturalmente he resumido mucho la historia, porque es bastante más larga. ¿Para qué te sirve saber todo esto?, te preguntas. Bueno, simplemente para saber más cosas. Por ejemplo, si oyes a alguien nombrar la caja de Pandora, ya no te preguntarás de qué rayos está hablando, ¿verdad? Ni si oyes hablar de Zeus, el rey de los dioses, o de Perseo, el hijo de Zeus, o de Afrodita, la diosa del amor y la belleza, o del monte Olimpo, donde vivían ellos. Claro que no, porque hoy has aprendido un poquito de mitología griega. Pues así con todo lo demás. ¿Qué hay de malo en saber un poco de todo? Créeme, entre más cosas aprendas, mejor para ti. Te lo prometo. Espero que duermas muy, muy bien. Que descanses. Buenas noches.